La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, ha impulsado la participación de los jóvenes en la política exterior de México con diversos programas como delegados juveniles de las Naciones Unidas. Diversas organizaciones de la sociedad civil realizan programas de voluntariado internacional, mediante los cuales fortalecen la política exterior de México. La parte que me parece que es esencial y estratégica es que estas organizaciones pueden aprovechar la política exterior mexicana precisamente para poder generar una serie de incidencias y una serie de mecanismos que precisamente favorezca el desarrollo y la igualdad, particularmente en el caso mexicano, ¿no? En ese sentido, Altepe se dedica específicamente a cómo desarrollar procesos de intervención y desarrollo en comunidades rurales y urbanas también, pero vinculadas con lo que es la incidencia en política pública en los diferentes niveles, municipal, estatal, federal, global, para que esas políticas sean desde la base y también suban a las diferentes dimensiones, y de las dimensiones amplias, cómo bajan hacia la base en la incidencia política pública. También nosotros nos dedicamos precisamente a formar actores comunitarios, a otras organizaciones como tal, en diferentes aspectos, como desde cómo diseñar una intervención en comunidad, cómo participar ciudadanamente, cómo generar proyectos sociales. Todo eso nos hemos especializado como organización de la sociedad civil mexicana. Nuestra colaboración empezó primero en una parte con el tema de voluntariado. Hay un programa de voluntariado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nosotros nos vinculamos mucho precisamente porque queríamos fomentar el voluntariado internacional para que vinieran a colaborar con nuestras organizaciones en las comunidades de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y ahora también Guerrero. Esa fue, digamos, la primera colaboración y desde ahí empezamos a tener ese aspecto de trabajo. Segundo momento fue cuando Altepe se empezó a vincular en la agenda global, sobre todo por un lado en lo que eran anteriormente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero también en paralelo cuando se hizo lo que era la agenda de la Alianza Global para Cooperación Eficaz al Desarrollo. Desde ahí nosotros empezamos a vincular y también empezamos a tener coincidencia con otras organizaciones. Fue cuando empezó a surgir lo que es esta coalición de Acción Internacional para el Desarrollo, CAIMEX, México. Desde ahí empezamos a tener como vinculación con organizaciones que no eran locales, sino que eran internacionales, y ellos nos empezaron a acompañar y a ayudar para que también Altepe empezara a tomar dimensiones no solo de lo local, sino con la capacidad de incidir en lo global, en la Agenda 2030, en la propia construcción. Nosotros fuimos parte de todo ese proceso de ir colaborando desde Guadalajara hasta la aprobación en Nueva York de toda esta construcción de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como tal. Ya anteriormente estábamos en la Alianza Global para Cooperación Eficaz de Desarrollo, complementariamente también en los foros de financiamiento para el desarrollo como tal. También hemos estado participando en lo que es la plataforma de G20, como las organizaciones que damos seguimiento a toda la agenda global desde que fue aquí en la Ciudad de México, posteriormente en Australia, en China no hubo oportunidad y ahora vamos a estar también nuevamente en la Alemania y esperamos poder colaborar en Argentina, que es el próximo año. Desde ahí también nos hemos ido posicionando como tal. De manera muy tangencial en el tema que tiene que ver con desarme, el desarme regional, particularmente de México, Estados Unidos, hemos ido colaborando de manera a distancia, no de manera tan cercana, pero somos de las organizaciones también activas sobre el tema. Entonces, con Cancillería y con la política exterior mexicana nos hemos vinculado mucho desde ese aspecto. En el caso particular de Altepe, le tocó precisamente ser parte de la delegación mexicana cuando la última sesión que se aprobó, cuando se aprobó la Agenda de Desarrollo Sostenible. Una compañera de la asociación, digamos la coordinadora de incidencia políticas públicas, le tocó. El Programa de Delegados Juveniles de Naciones Unidas es una importante iniciativa coordinada por la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, DG-BOSC, la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, DG-ONU, y el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, que permite a 4 jóvenes integrarse a la Delegación Oficial de México en el periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
El objetivo de este programa es promover la participación de la juventud mexicana en foros y espacios internacionales, a fin de brindarles la oportunidad de que sus ideas, opiniones e inquietudes se vean reflejados en el ámbito multilateral de la política exterior de México. Bueno, cuando yo participé en el programa de Delegados Juveniles, realicé un trabajo de investigación sobre el papel de la sociedad civil en la formulación de la política exterior mexicana. Y fue una de las cosas que más me gustó del proceso de preparación, porque me dio la oportunidad de saber todo el desarrollo que ha tenido la atención de la Secretaría a sectores de la sociedad civil. Por ejemplo, pude ver que ya se abrieron más canales institucionalizados para escuchar propuestas que vienen desde la sociedad civil y que no solamente se consideran a organizaciones, sino que se pone énfasis en que sean distintos sectores de la sociedad en los que participen. La sociedad civil también tiene un rol dentro de este juego. Y justamente es lo que yo pude descubrir a través de la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil y dentro de el programa de Delegados Juveniles. Yo pude ver cómo nosotros también tenemos un rol dentro de este ejercicio, específicamente en este sentido, en la formulación de la política exterior. Yo decidí participar en la convocatoria de delegados juveniles porque la ONU es algo que siempre me ha apasionado. Estudio relaciones internacionales, entonces una de las razones por las que incluso estudié la carrera que ahora estoy por terminar es justo por eso. Y creo que fue una gran oportunidad que da el gobierno mexicano a todos los jóvenes de poder ser partícipes de algo tan grande e increíble e importante como lo es el trabajo de México dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. El programa permite que jóvenes mexicanos se inicien un proceso de selección en el cual la primera etapa es realizar una investigación sobre alguno de los temas que propone la Secretaría. En mi caso fue de la sociedad civil y la política exterior. Después de realizar esta investigación se presenta un ensayo y sobre este ensayo hay que hacer un video en inglés en donde se explique cuál es el objetivo del ensayo, sobre qué trata y al final se haga referencia a por qué se quiere ser delegado juvenil o por qué se cree que se cuenta con las aptitudes para hacerlo. Una vez que sucede esto, hay una segunda etapa en donde se realiza una entrevista frente a consejeros de la Secretaría, quienes realizan preguntas sobre distintos temas de la agenda internacional y también de los temas que se abordan en el ensayo. Si se pasa esta segunda etapa, entonces se puede ser delegado juvenil. En mi caso, mi participación consistió en acudir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York durante un periodo de 3 semanas. Bueno, pero previo a esto, tuvimos una semana de capacitación aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde nos dieron una visión amplia de todos los procesos que se estaban llevando a cabo en la ONU para que cuando llegáramos allá pudiéramos entender qué era lo que estaba sucediendo. Una vez que tuvimos este proceso de preparación, nos dirigimos a la Asamblea General y ahí fuimos recibidos por la misión de México en la ONU. El programa de Delegados Juveniles es un proyecto impulsado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto con el Instituto Mexicano para la Juventud. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General para Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil es la encargada y el programa consiste en un proyecto en el cual se da la oportunidad a 4 jóvenes mexicanos de ir a Naciones Unidas durante el periodo, durante un mes del periodo de sesiones de la Asamblea General para poder participar en conjunto con la misión y también en conjunto con otros jóvenes delegados juveniles de otros países en los proyectos y en las resoluciones que se impulsan en la misma, en todo el trabajo diplomático en Naciones Unidas. Dentro de los trabajos que nosotros estuvimos haciendo en Naciones Unidas, en la misión, a mí me tocó estar dentro de la tercera comisión
y en ella discutimos diferentes temas, desde pueblos indígenas, derechos de la mujer, hasta desarrollo social. En desarrollo social fue donde tuve la oportunidad de dar el discurso a nombre de la delegación mexicana en la Asamblea General, lo cual fue un gran honor para mí. Y dentro de los temas más relevantes, creo que si tuviera que resaltar uno fue que el año en que nosotros fuimos, en 2015, coincidió que fuera un año donde se iba a renegociar la resolución para la juventud. Entonces fue algo muy valioso para nosotros porque justamente como jóvenes pudimos entrar dentro de las negociaciones conjuntamente con otros delegados juveniles. Una vez que uno puede presenciar la toma de decisiones en la ONU, pues se le abre un panorama mucho más amplio. Creo que además encontrarse presente, poder convivir con personal de la misión y en nuestro caso incluso poder tener una participación en la Asamblea General. Por ejemplo, en mi caso en particular me permitieron dar la postura de México en el tema de derechos de los pueblos indígenas. Bueno, a mí me parece que tener ese tipo de participación es algo clave, es algo que pocos jóvenes tienen la oportunidad de hacer, pero creo que es muy importante que la Secretaría tenga abierta esta puerta para nosotros y que podamos, a través de nuestro trabajo, a través de la investigación, llegar hasta estos puntos e incluso expresar pues, nuestras ideas, hacer propuestas y pues sí, creo que es una de las herramientas más poderosas para los jóvenes. Creo que el ejercicio de participar en delegados juveniles y este esfuerzo que realiza el gobierno mexicano es fundamental. Específicamente es uno de los programas más importantes que tienen dentro de la Secretaría para los jóvenes. Y para mí fue una experiencia que sí fue un antes y después en mi vida, fue totalmente un parteaguas. Significó una gran etapa de crecimiento. Normalmente estamos acostumbrados a ver Naciones Unidas como un ente extraño muy lejos de nosotros y el poder vivirlo de cerca, el poder presenciarlo e incluso participar dentro de su seno fue algo maravilloso. Incluso para nosotros fue todo un privilegio poder estar. Fuimos suertudas de que nos tocó que coincidiera con el 70 aniversario de Naciones Unidas, entonces se acaban de lanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo este marco en el que nosotros estuvimos trabajando fue sumamente enriquecedor, no solamente en el ámbito profesional, sino también personal, el poder empaparte de diferentes culturas y no solo eso, sino ver cómo todo este conglomerado de países trabajan juntos para crear soluciones al mundo en el que vivimos. Yo creo que la Secretaría, por supuesto, que debe seguir dándole continuidad a este programa, porque es un programa que permite que los jóvenes nos acerquemos al trabajo que hace la Secretaría día con día, que conozcamos todo lo que está detrás de la toma de una decisión, de la firma de un tratado, algo que difícilmente podríamos hacer a través de alguna otra vía. Y también creo que es una oportunidad que la Secretaría abre para escuchar las propuestas de los jóvenes, para saber cuáles son nuestras inquietudes. Como mencionaba hace rato, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, nosotras pudimos dar propuestas para la postura de México, las cuales se tomaron en cuenta y a través del conocimiento que tienen todas las personas en la misión y de todos los procesos que se habían llevado a cabo previamente, finalmente se llegó a una postura que fue la que se expuso ese día en la Asamblea General. Yo creo que si no existiera el programa de delegados juveniles, muy difícilmente los jóvenes podríamos tener un acercamiento tan importante a un organismo internacional como la ONU. Creo, en definitiva, que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe continuar impulsando este tipo de programas, sobre todo porque es una herramienta muy importante a través de la cual los jóvenes nos podemos sentir empoderados y podemos sentir que de verdad tenemos una incidencia en las cosas que se hacen en México. Bueno, pues el G20, como sabemos, es un foro multilateral informal que ocurre cada año, en el cual se reúnen las 20 economías más grandes del mundo, entre las que se encuentra México.
Es un foro de diplomacia informal, digamos, porque los compromisos que se firman no son vinculantes. Cada año la presidencia rota entre cada uno de los países porque no es una organización internacional de membresía universal o de carácter permanente que tenga un secretariado general específico. Entonces, bueno, la presidencia rota cada año. Este año le tocó organizar a Alemania. Y bueno, uno de los avances que ha hecho esta cumbre a lo largo de los años, se fundó en 2008, a partir de la crisis económica que hubo en 2008, en respuesta a esta crisis, para discutir temas económicos y financieros, sobre todo, para responder a esta crisis que se dio en el 2008. Y bueno, uno de sus avances ha sido expandir un poco sus temas, diversificar su agenda. Y para responder a las críticas de quienes dicen que no es suficientemente incluyente porque solo incluye a las 20 economías más grandes, pues este foro ha intentado establecer contactos con otros grupos de la sociedad civil, entre los que se encuentran los jóvenes. Esa fue la cumbre a la que yo asistí, pero también hay otras cumbres de reuniones con la sociedad civil, como son el grupo de mujeres, W20, la cumbre de mujeres, la cumbre de empresarios, V20, la cumbre con organizaciones de la sociedad civil, que es el C20, entre muchas otras. En general, lo que se hace en estas cumbres es discutir los mismos temas que se encuentran en la agenda que establece la presidencia cada año, y a partir de eso, pues crear grupos de trabajo, formar grupos de trabajo en los que se discuten los temas y un representante de cada uno de estos 20 países, además de organizaciones internacionales invitadas. Discutimos estos temas y creamos una posición respecto a cada uno de los temas que se presenta al líder del país anfitrión, en este caso Alemania. Nosotros tuvimos el honor de reunirnos con la canciller alemana Angela Merkel, a quien presentamos nuestras propuestas sobre estos distintos temas. Entre los temas que discutimos se encontraba economía global, comercio global, empoderamiento femenino, cambio climático, que este año fue pues hubo bastante disenso y fue un tema bastante complicado para la cumbre del G20, dado que Estados Unidos se salió del Acuerdo de París poco antes de que se llevara a cabo la cumbre. Entre muchos otros temas, salud global, por ejemplo, fue un tema que la presidencia alemana decidió incluir este año y que cambió un poco la agenda. Esto ha provocado algunas críticas, por ejemplo, que la agenda del G20 se diversifica demasiado y hace que el que mucho abarca poco aprieta, bien dicen, y pues parece que eso sucede en estas cumbres en las que se trata de incluir demasiados temas y en realidad no hay la capacidad para actuar ni la cantidad de puntos en común para realmente llegar a un acuerdo sustantivo. Bueno, estos fueron algunos de los temas que discutimos. Nosotros presentamos los resultados ante la canciller alemana, quien estuvo abierta a nuestras preguntas y a nuestras dudas y que igualmente nos hizo preguntas sobre cuáles eran nuestras propuestas y de qué manera implementarlas, sobre todo, porque la implementación es un punto muy, muy importante en este tipo de compromisos. Dado que no son realmente vinculantes, pues hay que encontrar una manera de implementarlos, quizás con revisión de pares o metas nacionalmente establecidas por cada uno de los países que participan. Nosotros participamos en una convocatoria que abrió la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Zagarpa. Todas estas instancias fueron parte del jurado calificador, al cual enviamos un ensayo de 2 cuartillas en el que exponíamos los motivos por los cuales queríamos representar a México, cuáles creíamos que eran los retos que México tenía en esta cumbre y en general qué retos enfrentaba la economía y las finanzas globales de este año para los resultados de la cumbre del G20. Y a partir de eso se seleccionó a 15 participantes que pasamos a una entrevista con representantes de cada una de estas secretarías, en el que también hubo un representante de la embajada alemana que fungió como observador del proceso.
Y bueno, tuvimos unas entrevistas en las que se nos hicieron una serie de preguntas en torno al G20, en torno a nuestras motivaciones para participar en la convocatoria y bueno, todo el proceso fue en inglés, eso es un punto muy importante, dado que el diálogo con los delegados de otros países en la cumbre del Y20 en Berlín es en inglés, es necesario dominar el idioma. Pues yo creo que los jóvenes tenemos mucho que aportar y era uno de los temas que discutíamos allá con otros jóvenes de otros países que igual se enfrentan al mismo reto. ¿Cómo establecer un contacto con tu gobierno y asegurarte de que tus posiciones y que tus preocupaciones se reflejen en la acción de tu gobierno? Y bueno, creo que es muy complicado, básicamente porque las organizaciones de jóvenes tienen un problema muy específico, que es que cuando uno deja de ser joven, deja de pertenecer a ellas. No es como cuando uno es defensor de derechos humanos y toda su vida va a pertenecer a una organización que defienda los derechos humanos. Con los jóvenes, uno un día deja de ser joven y sus intereses cambian. Y eso es uno de los puntos que muchos utilizan para criticar que los jóvenes en realidad tengamos la capacidad de organizarnos y de lograr avances sustantivos. Pero creo que en un país como México, en donde habemos tantos jóvenes y tenemos tantas ideas y tanto que aportar, es un error fundamental no incluirnos en la toma de decisiones. Y creo que desafortunadamente sí hace falta, quizás por interés de las dos partes, ¿no? No hemos identificado claramente de qué manera podemos influir, pero por supuesto que tenemos mucho que aportar y específicamente en política exterior, pues somos la generación que más en contacto ha estado con el fenómeno de la globalización y quien siente los efectos de la globalización más directamente. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender más de un idioma, de estar perfectamente conectados e integrados, utilizar el internet de la manera más avanzada y pues creo que eso cambia mucho el contacto que tenemos con el exterior a diferencia de otras generaciones y yo creo que sí tenemos un know-how y un extra que aportar en nuestra visión del mundo.